ya que el tema de gastroenteritis es un poco más complejo y lo podemos terminar presencialmente el día de mañana. No olviden que hay en el chat de WhatsApp de grupo hay una tabla con el resto de bacterias gram positivas y gram negativas que causan gastroenteritis, de los cuales toman como ejemplo los diferentes serotipos de coli, por supuesto. ¿Cuál es la tarea? En las tablas compartidas, que ya no tiene que hacerlas ni nada, las tablas de resumen de gastroenteritis, identificar en cada bacteria que produce gastroenteritis, identificar si la causa de la diarrea es inflamatoria invasiva o es por alteración en la absorción-secreción. Y si es así, si produce o no toxina o no enterotoxina la bacteria correspondiente. Por supuesto, recuerden que de ello depende la decisión de administrar o no antibióticos, por supuesto, en diarreas inflamatorias invasivas sí que lo requiere, mientras que si la diarrea es una alteración en la secreción absorción, solamente necesita reposición de líquido y ahí habrá algunas excepciones a la regla. Entonces, ese tema es mejor que lo veamos presencialmente, pero hoy sí vamos a mencionar el tema de em, gastritis infecciosa. Yo no sé cuántas personas de las que me están escuchando, estoy compartiendo mi pantalla, un momento, toda mi pantalla. Pero no veo yo. Ay, aquí la tengo. ¿Cuántos de ustedes padecen de gastritis? Alguien diga yo, alguien que diga que tiene gastritis. Y si no hay, pues si no le da gastritis, mejor. Alguien, por favor, que diga que ya, alguien que nos comente Yo, si ya padece de gastritis. ¿Quién me habla? doctora, yo, María Paula. Nombre. Bueno, ¿qué María sientes? Paula. ¿Qué sientes? ¿Ya te diagnosticaron? ¿Ya te hicieron pruebas? Sí, ya me realizaron el ¿Tienes doctor. helicobacter o no tienes helicobacter? Me daré cuenta esta semana. Ah, ¿todavía no te han entregado los resultados? No, Bueno. Entonces, causas de gastritis, muchísimas. ¿Y hace cuánto tienes los síntomas? A propósito. ya hace aproximadamente unos 2 meses, porque sí lo dejé prolongar mucho tiempo. Ajá, ajá. Bueno, alguien más que padezca gastritis, que es esa sensación de ardor, ¿no? En el estómago, por supuesto, esa sensación de llenura también, esa sensación de sentirse lleno, pesado y con eructos también después de las comidas, por ejemplo. Entonces, hay que recordar que existen inicialmente varias causas de gastritis no infecciosas. Ejemplo, en la vida de estudiante, tienes que estudiar para parciales, entonces se toma tinto, por ejemplo, bebidas oscuras, el café negro produce gastritis, bebidas oscuras también, por supuesto. Ciertos jugos, ¿como cuáles producen gastritis? Ciertos jugos de frutas, ¿cuáles? Maracuyá. Jugo de maracuyá, sí, sobre todo el jugo de limón también. ¿Me están escuchando ahí? ¿Me están escuchando ahí, por favor? Sí, señora. Sí, doctora. Bueno, es que tenía el micrófono apagado. Cierto tipo de medicamentos como efecto secundario también. Por eso que en farmacología van a ver ustedes esos efectos secundarios. Es por eso que bajo ciertas fórmulas de medicamentos se dice, tiene que consumir el alimento con el estómago lleno, precisamente porque uno de los efectos secundarios es gastritis. No sabía hasta que alguien me dijo que el alcohol, o sea, un guayabo, una resaca bien tenaz, ¿en serio que les da gastritis? ¿En serio también? Por ejemplo. ¿Qué otras causas de gastritis no infecciosas? Secundario medicamentos, jugos ácidos, bebidas oscuras. Ah, comidas picantes, ¿como cuáles? Por ejemplo, no sé si a alguien le da gastritis la comida picante. Por ejemplo, comida mexicana, qué sé yo. Por ejemplo. Bien. Es por eso que es necesario confirmar la causa de la gastritis para corregir, por supuesto. Entonces hay un resto de productos farmacéuticos que ustedes los conocen que se llaman antiácidos. Ejemplo, marcas, ¿cuáles? Marcas de antiácidos, ¿cuáles? Alguien, por favor, que mencione. Gaviscon, ¿puede ser? Gaviscon, el primero, ajá. Omeprazol, profe. Omeprazol. Omeprazol es un medicamento. Ok, también, o sea, pero comerciales así, que los vende venta libre. Gaviscon, por supuesto. Alcacercer, La sal de Milanta. frutas, Milanta. Ok, muy bien.
Pero si yo voy a hablar de gastritis infecciosa, les comparto en mi pantalla, voy a hacer un zoom, aquí, cada vez que yo mueva mi cursor se va a ampliar el zoom. Vemos unas bacterias gram negativas. ¿Qué morfología tienen en el círculo que está en la parte superior? ¿Qué morfología tienen? Gram negativas sí son, pero ¿qué forma tienen? Tengo un señalador por aquí. ¿Qué forma tienen? Bacilos no son, estoy con un señalador. Bacilos no son, estamos viendo bacterias en espiral. Cocobacilos. No, Piroquetas. cocobacilos tampoco son y espiroquetas tampoco son, empezando por el que las espiroquetas no se tienen con coloración de Gram. Y si fueran espiroquetas, tendrían, Cocobacilos. si fueran cocobacilos, tendrían, voy a hacer más zoom, más zoom. Aquí eso tengo un señalador, no sé, una punta de señalador negra. Cocobacilos no son. Espirilos. Espirilos, por supuesto, es que son helicoidales, ligeramente helicoidales, gram negativas, y es por eso que vamos a hablar de Helicobacter pylori. Bacterias gram negativas de forma espiral. Vamos a dar las características microbiológicas. Recuerdan que cuando vimos microbiota normal, debimos haber anexado en la lista de microbiota del estómago, además de estafilococo, estreptococo, lactobacilos, por supuesto, especies de lactobacilos, pues Helicobacter pylori. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende mm, que esa bacteria se manifieste o genere sintomatología en cierto tipo de personas y en otras no? Entonces depende también de los factores de virulencia que posee esta bacteria. Entonces, primero que todo, vamos a describir, a observar por aquí tengo en marcador otras causas de gastritis, bebidas oscuras, estrés. Está comprobado que también se produce gastritis o exceso en la producción de ácido clorhídrico y hay sensación de ardor en el estómago. El estrés, por supuesto. No sé si esto le ha pasado. Qué raro que solamente una persona me dijo, sola, yo tengo gastritis, pero desde la vida de estudiante, va a varios, terminamos con gastritis. Yo empecé gastritis en mi vida de estudiante. Dos, comer a deshoras. Comer a deshoras, no tener un horario preexistente para almorzar y desayunar y cenar a una misma hora, comer a deshoras también produce excesiva producción de ácido clorhídrico, por supuesto. Tenemos fotografías aquí de apreciación de la bacteria en microscopía electrónica. Pueden apreciar que es ligeramente helicoidal. ¿De qué color es la foto que estoy compartiendo para ver si están viendo lo que yo estoy viendo? ¿De qué color es la bacteria? Verde. Bien, bueno, no quiere decir que sea verde, pero es una representación gráfica de la bacteria en microscopía electrónica y tiene un penacho de flagelos en uno de los extremos, o sea, que es una bacteria bastante, bastante móvil. Eh, Igualmente en la gráfica inferior, ¿no? Pueden observar en un fondo, en un tapiz de color lila, que nos representa la mucosa gástrica y duodenal. Y pueden observar cómo la bacteria se adhiere, presenta estructuras de virulencia llamadas adhesinas, cuyos receptores se encuentran en las células parietales y en las células duodenales, receptores para sus adhesinas, ¿ok? La teoría de este tema, porque no me deja mover allá, está en un documento que se los voy a compartir, pero quiero tomar documentos en formato de Word, yo se los comparto, es escrita por unos patólogos expertos, por supuesto, eh, pero quiero tomar aquí en este párrafo y resaltar con un resaltador de color azul la vía de transmisión. La vía de transmisión fecal-oral. O sea, las personas portadoras de Helicobacter expulsan la bacteria en las heces y las otras personas sanas la adquieren ¿cómo? ¿La adquieren cómo? ¿Vía qué? ¿Vía qué? ¿Vía qué? Vía oral. ¿Listo? La persona portadora, espérate, admitir aquí. No sé por qué. Me parece Sebastián Gutiérrez admitir. Personas portadoras de Helicobacter expulsan Helicobacter en las heces y si no volví, se me fue la señal, ¿me confirman?
Sí, profe, se Y le te fue la Confirma. señal. escuchas. Se me fue la señal, espérate, devuelvo la pantalla porque me sacó. La estoy volviendo a compartir, ¿sí? El párrafo, ¿me Sí, ya, confirman, profe. por Sí se favor? Ya ve. se ve. Listo, Sí. gracias. Entonces, las otras personas sanas, pues se adquiere Helicobacter vía oral. Las bacterias son microscópicas. Tan solo con el hecho de que no nos lavemos mal las manos e ingiramos los alimentos con las manos, obviamente, pues ingirimos un resto de bacterias, por supuesto. Las moscas juegan un papel de por mecánico, porque las moscas se plantan en el popó de los animales. Helicobacter pylori es exclusivamente de los seres humanos, ¿ok? Cuando las moscas se plantan en el popó, donde las personas no tienen servicios higiénicos adecuados y les toca hacer su defecación en la tierra, pues atrae las moscas y el popó, se plantan en el popó y entonces las moscas van y se plantan en los alimentos. Sobre todo tiene mayor posibilidad de transmisión de aquellos alimentos que se consuman crudos, por supuesto. El agua no potable también puede contener heces humanas, el agua no potable. ¿Cuánta población en el mundo no tiene acueducto y agua potable? El resto de gente en el mundo, por supuesto. Entonces dice, sí, interviene muchísimo las pobres condiciones de higiene, o no tener acueducto, o no tener agua potable, o no tener buenas medidas de higiene después de defecar, por supuesto. Pero lo que más me llama la atención es el segundo párrafo, cuya vía de transmisión es vía oral, oral. O sea que hace parte de la microbiota. ¿Pregunta? Es que lo que pasa es que yo vi un mapa mundi hace poco que Sí. literalmente solamente países como Estados Unidos, Canadá Ajá, y ajá. una pequeña parte de Europa era la que realmente tenían agua potable. Entonces quiere decir que a nivel mundial todos los países, bueno, la mayoría están Claro, expuestos. sí, esa conclusión es que Pero queríamos llegar, porque pues Suramérica, Suramérica, no es que tengamos las mejores condiciones de higiene, por supuesto que no, de no. hecho no se En clasifica como agua cambio, potable. exacto. Pero miren el segundo mecanismo de transmisión, vía oral-oral. Eso quiere decir que hace parte de la microbiota de la boca. De pronto cada uno sabrá cómo manipular los alimentos, cada uno sabrá en su familia, pues si se lavan las manos, obviamente, usted sabrá quién le prepara los alimentos y sobre todo si se lavan las manos, las personas que les preparan los alimentos. Entonces usted va a decir, no, en mi caso son muy aseados, ok, muy bien. Pero la segunda posibilidad de transmisión es vía oral-oral. Y de eso sí nadie nos vamos a escapar de la transmisión vía oral-oral. Es inevitable, por supuesto. Se ha encontrado Helicobacter pylori también formando parte de la placa dental. ¿Ok? Entonces, de alguna u otra manera, con estos dos mecanismos de transmisión, es muy factible que seamos portadores de Helicobacter pylori. Bueno, yo también tenía Helicobacter, yo también padecí de gastritis, por supuesto, yo también me confirmaron, me diagnosticaron y yo también recibí tratamiento bien juicioso con antibióticos. Buenas noticias. Si la gastritis es infecciosa, bacteriana, por Helicobacter pylori, existe la posibilidad de tratamiento con antibiótico para la erradicación de esta bacteria, por supuesto. Entonces, yo quito el zoom y me voy a pasar a una siguiente gráfica. Profe, disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Ya que esto se comparte de vía oral, hay la posibilidad de que Sí. cuando se comparta alimentos con una persona que posea pues, Claro. Helicobacter pylori se puede también. Sí. Claro, Ok. mira, estamos viendo esta gráfica. Estamos viendo una gráfica, un flujograma. Entonces, el Helicobacter pylori se encuentra habitando en la mucosa gástrica, por lo tanto, las personas la expulsan en las heces. Las moscas, el agua no tratada, pues las moscas transmiten la bacteria de las heces a los alimentos y las heces, personas que no tienen servicios higiénicos, el agua lluvia arrastra las heces y contamina la fuente de agua, por supuesto. La otra posibilidad es que, como esta bacteria también produce reflujo gastroesofágico, ¿no es cierto? Entonces, o por esa misma razón puede albergarse en la boca, por supuesto. Y mira, transmitirse por saliva, hace parte de la placa dental y es habitante también de la mucosa bucal. Dame un segundo, dame un momento, por favor. Listo, gracias, gracias. Entonces pueden apreciar en la tabla, en el flujograma, pues la facilidad de transmisión, ¿no es cierto? Obviamente por besos, obviamente que sí, obviamente compartir los alimentos también, obviamente, ¿no es cierto? Es muy fácil la transmisión. Entonces, es factible que alto porcentaje de la población ya tenga Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Habitando en el estómago y en el duodeno. Muy bien, vas a quitar eso.
porque esta es la herramienta, esta se llama Whiteboard y es la pizarra interactiva de Microsoft y en la virtualidad sí que la utilicé muchísimo y tengo mi clase de Helicobacter en esta herramienta de Whiteboard y voy a explicar la clase con el tema, con gráficas, solamente esta que estaba arriba que tenía pues los párrafos teóricos, pero el resto todo los explica con gráficas, ¿ok? Bien, vamos a los factores de virulencia. De acuerdo a la explicación de los factores de virulencia, podemos concluir por qué razón la sintomatología. Entonces tenemos una gráfica aquí donde nos muestra completo. Voy a dejar la ureasa de última, una enzima que libera esta bacteria. Voy a explicar los otros primero. Entonces, flagelos, o sea, ya saben, función movilidad. ¿En qué le conviene a la bacteria movilizarse? Es en la capa de moco. No olviden que el hábitat es la mucosa gástrica, que está recubierta por una capa de moco. Función, ¿cuál es la función de la capa de moco, por favor, antes de mencionar el efecto de la bacteria? ¿Cuál es la función de la capa de moco de la mucosa gástrica? ¿Quién contesta? Va a contestar. ¿Es un mecanismo natural o no de defensa, la capa de moco de la mucosa gástrica? ¿Me están Sí, escuchando? uno de defensa, así como la primera barrera. ¿De qué? ¿Con el fin de qué? Pues primero para regular el pH que tiene el estómago, proteger el tejido. Exacto. Protege del ácido clorhídrico. El tejido gástrico, por supuesto. Muy bien. Pero gracias a que la bacteria presenta flagelos, ¿cierto? Uno tiene que sobrepasar la capa de moco. Primera enzima factor de virulencia, mucinasa. ¿El papel de la mucinasa cuál es en esta gráfica? ¿Cuál es el papel de la enzima mucinasa? Licuar, degradar la capa de moco para que la bacteria llegue a acceder al epitelio gástrico duodenal y lograr adherirse. Y los flagelos que tiene le permiten movilizarse perfectamente. Claro, va degradando el moco de la mucinasa, del moco de la mucosa gástrica y se va movilizando por toda la mucosa hasta encontrar los receptores en las células parietales, receptores para sus adhesinas. ¿Ok? Segundo factor de virulencia. Entonces, flagelos, mucinasa, digamos por acá, proteínas de adherencia, ¿no? Proteínas de adherencia y receptores para esas proteínas de adherencia en las células parietales y en las células duodenales. Es gram negativa y tiene lipopolisacáridos en la membrana externa. El solo hecho de tener lipopolisacáridos activa la respuesta inflamatoria, ¿verdadero o falso? ¿Activa los polimorfonucleares, sí o no? ¿Activa los macrófagos, sí o no? Sí, por supuesto. Uno de los principales antígenos de las gram negativas son los lipopolisacáridos de la membrana externa, por supuesto. Me voy por acá. Otras enzimas, proteasas, lipasas, al igual que mucinasa, degradación de moco, pero proteasas, lipasas también le permite degradar el tejido de la mucosa. Dos proteínas codificadas por genes. El gen BAC-A, que lo tiene en sus siglas de patogenicidad, el gen BAC-A, todas las cepas de Helicobacter pylori lo tienen, gen BAC-A positivo, codifica para una citotoxina vacuolizante. Función, alterar el citoesqueleto de las células parietales. Como su nombre lo dice, generar vacuolización en las células parietales. Y eso ya afecta totalmente la producción de ácido clorhídrico, por supuesto. Producción de vacuolas en las células gástricas. Eso desarregla totalmente el citoesqueleto. El otro gen que codifica para otra proteína se llama el gen CAC-A. No todas las cepas de Helicobacter pylori tienen este gen que codifica para una proteína que se la inyecta a la célula parietal. Se le hace contactos, adhiere a la célula parietal y utiliza sistemas de secreción como factor de virulencia, sistemas de secreción tipo 4, que son túbulos de proteínas que actúan como jeringuillas, por medio de la cual una vez se adhiere, le inyecta la proteína codificada por el gen CAC-A. Y la célula parietal o duodenal pues la absorbe, sobre todo las células parietales principalmente. Absorbe esa proteína codificada por el gen CAC-A y causa múltiples consecuencias. Entre ellas, activación de la interleuquina 8.
La interleuquina 8, generación y producción de interleuquina 8 por parte de las células del tejido. Y esto activa o realiza quimiotaxis de los polimorfonucleares neutrófilos y se acumulan, por supuesto, allí. Ustedes saben que los polimorfonucleares neutrófilos tienen gránulos de lisosomas en su citoplasma y fagocitan, por supuesto, pero el contenido del lisosomal de los polimorfonucleares neutrófilos también daña también la mucosa gástrica, por supuesto, el contenido enzimático. Pero ese gen CAC-A inyectado, la proteína inyectada, codificada por el gen CAC-A, también desorganiza totalmente el citoesqueleto de las células parietales y sobre todo la fase celular de multiplicación. Inicialmente induce apoptosis, ¿listo? Induce como toda célula, pues normal, ¿cierto? Pero también existe la función contraria, generar también hiperproducción en el ciclo celular y las células empiezan a reproducirse indefinidamente. Conclusión, ¿qué va a pasar en esas células de ese tejido gástrico? Cuando le Cáncer. dañen, exacto, cáncer gástrico o tejido linfoide asociado. Cáncer gástrico, por supuesto. ¿Listo? Entonces, buenas y malas noticias, no sé cuáles quieren escuchar. Todas las cepas de Helicobacter pylori no tienen el gen CAC-A, pero todas las cepas de Helicobacter pylori sí tienen el gen BAC-A, ¿ok? Entonces existen cepas de Helicobacter pylori CAC-A positivas y CAC-A negativas, y cepas de Helicobacter pylori CAC-A positivas, gen CAC-A positivo y gen BAC-A positivo. Lo único que cambia es CAC-A, algunas cepas sí la tienen y otras cepas de Helicobacter pylori no la tienen, ¿cierto? Siguiente, factor de virulencia. Dije que de último iba a dejar ureasa, enzima ureasa. La enzima ureasa liberada por esta bacteria, ese es el alcohol. La enzima ureasa generada por esta bacteria tiene como sustrato la urea. ¿Dónde está la urea, muchachos? Está en el jugo gástrico. ¿Listo? Y existe esta enzima ureasa, genera una reacción química sobre la urea que se encuentra en el jugo gástrico y les quiero compartir esa reacción química. La vemos aquí. Cuando la bacteria libera la enzima ureasa, estoy compartiendo figura 1, entonces actúa sobre la urea, que está en el jugo gástrico, y la transforma la urea a amoníaco y agua, y CO2. Amoníaco, agua, CO2. A propósito, amoníaco, NH3, ¿eso es ácido o alcalino? ¿Quién se acuerda? NH3, amoníaco. Amoníaco, agua y CO2. Producto de la reacción de la enzima ureasa sobre la urea. ¿Amoníaco es ácido o alcalino? La respuesta está aquí mismo. ¿Quién está atento? ¿Es ácido o alcalino? Alcalino. Alcalino. Entonces, alrededor de la bacteria, que ya logró sobrepasar de la capa de moco, que ya está herida, alrededor de la bacteria se genera una nube de amoníaco más agua, más CO2, por supuesto, con el fin de neutralizar el pH ácido. Por eso la bacteria sobrevive. Por eso la bacteria anda nadando en el moco, porque tiene alrededor una nube de amoníaco que le permite neutralizar el pH ácido del ácido clorhídrico. ¿Listo? Las células parietales, en vista de que este amoníaco liberado por la reacción química de la ureasa de la bacteria está alterando la acidificación, pues las células parietales más producción de ácido gástrico generan, más producción de ácido clorhídrico, corrijo, empiezan a generar, porque llega la bacteria y está neutralizando. Y ahí comienza la primera parte de la sintomatología de todas las consecuencias que trae esta bacteria a nivel gástrico, que es los síntomas de gastritis, que inicialmente corresponden a una gastritis aguda, pero sin tratamiento, por supuesto, sin erradicación de esta bacteria, se convierte en una gastritis crónica de años de evolución. Y vamos a mirar en otra gráfica las etapas de la evolución de la enfermedad, de las distintas etapas de la enfermedad, por supuesto. Entonces, siguiente gráfica. En azul nos está representando la capa de moco, pero ya sabemos cómo la bacteria sobrepasa, no le hace nada a la capa de moco, antes licúa la capa de moco y llega a herirse. ¿Listo? Le inyecta enzimas, genera enzimas para dañar el tejido, le inyecta genes BAC-A o CAC-A de la citotoxina vacuolizante, BAC-A o gen o proteína del gen CAC-A,
Y si desarregla totalmente el citoesqueleto de las células, obviamente hay daño, que hay una representación gráfica, obviamente hay daño de las células parietales generando úlceras o ulcus o úlcera gástrica, pero no solamente depende de los factores de virulencia de la bacteria, la capa de moco está licuada. ¿Y qué le pasa a la mucosa gástrica entonces? ¿Queda protegida o desprotegida? ¿Qué le pasa al moco si la bacteria tiene encima mucinasa? La mucosa gástrica, el epitelio gástrico queda protegido o desprotegido. 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 Entonces también el mismo ácido clorhídrico también contribuye al daño y formación de úlcera gástrica o duodenal, dependiendo de dónde esté ubicada la bacteria. ¿No? Se me está moviendo. Me olvida cómo es que tengo que mover por aquí. Veamos en la siguiente gráfica que está. Esto que dice baba, dice acá saba, baba son proteínas de adherencia. Estos tubos, que parecen tubos, parecen, son los sistemas de secreción, ¿cierto? ¿Qué le inyecta a través de los sistemas de secreción a las células parietales? Le inyecta el gen o la citotoxina vacuolizante. Entonces, uno altera las uniones entre las células parietales. Desde ellas ya está comenzando a hacer daño en el tejido gástrico. Y induce vacuolizaciones, por supuesto. Y dos, le inyecta, si esa bacteria es portadora del gen CAC-A, le inyecta la proteína CAC-A. Entonces también altera las uniones intercelulares, cambia, altera el ciclo celular de las células, generando activación de genes, genes oncogénicos, por supuesto, con hiperproducción celular, generando un cáncer gástrico o linfoma tipo MALT en la mucosa intestinal también. Siguiente. Observen ustedes la formación de la úlcera. ¿No? Todas las causas o razones por las cuales se irrumpe la continuidad del epitelio gástrico. ¿Depende de quién? De todos los factores de virulencia de la bacteria y como la capa de moco está licuada, queda expuesta al ácido gástrico, al ácido clorhídrico. Por esa misma razón, entonces, mira, hay daño celular, por supuesto. Aquí en la submucosa gástrica llegan los neutrófilos a tratar de combatir la bacteria, activan los eosinófilos también y liberan su contenido enzimático con tal de matar la bacteria, ¿no? Pero ese contenido enzimático de los gránulos citoplasmáticos de los neutrófilos eosinófilos también daña, contribuye al daño y a la formación de la úlcera. ¿No? Siguiente. Estos son en una gráfica en blanco y negro, la función de los factores de virulencia para ya pasar a las manifestaciones clínicas. Entonces llega la bacteria, mecanismo de transmisión fecal-oral, oral-oral, sobrepasa la capa de moco, el movimiento flagelar le permite desplazarse en toda la mucosa, adherirse, ¿no es cierto? Fijación a receptores por medio de sus adhesinas, por supuesto. Entonces aquí decimos la persona ya está colonizada, o sea, ¿y desde cuándo? Desde niños posiblemente estamos colonizados. En algún momento de la vida ingresó el Helicobacter pylori a través de nuestra boca. Y ahora alguien tiene levantada la mano. Sí, profe, una pregunta, qué pena, no sé si ya lo dijiste. ¿Solamente la activación de los genes oncogénicos es por el gen CAC-A o también el BAC-A Sí. puede contribuir a eso? El gen CAC-A. El gen BAC-A produce citotoxina vacuolizante. ¿Listo? Ese dato es importante que gracias. acabas de decir. Gracias. Siguiente paso, producción de ureasa, con el fin de contrarrestar ¿qué? Generar amoníaco, ¿para qué? ¿Para neutralizar a quién? El ácido El ácido clorhídrico. clorhídrico. Otro tipo de enzimas, proteasa, ureasa, catalasa. ¿Se acuerdan del peróxido de hidrógeno? El peróxido de hidrógeno lo liberan los gránulos de los polimorfonucleares neutrófilos, pero la bacteria se defiende, pues. Por tanto, todas las enzimas mencionadas, más la licuefacción del moco, permite uno, el daño en la mucosa gástrica, por supuesto, por parte de las enzimas de la bacteria, y dos, el daño también es dado por el ácido clorhídrico, porque queda expuesto, por supuesto, a la mucosa. Hay aumento de gastrina y hiperproducción de ácido clorhídrico. Ahora veamos en el siguiente, aquí, en esta, que está en blanco y negro, las etapas de la enfermedad. ¿Listo? Entonces, cuando de niños nos adquirimos el Helicobacter pylori, pues un número muy bajito de Helicobacter, pues no desencadenará sintomatología, o sea,
estaremos colonizados, pero asintomáticos. Recuerden que las bacterias se multiplican por fisión binaria. ¿Listo? Entonces, a medida que el número de Helicobacter vaya aumentando con el paso de los años, millones, trillones de Helicobacter pylori adheridos a la mucosa gástrica y con todo el efecto de sus enzimas, contribuye, ¿no?, a hiperproducción de ácido clorhídrico. Entonces comienzan los síntomas de la gastritis, del ardor en la boca del estómago, lo que coloquialmente dice la gente, pues, ¿no? Nosotros podemos decir pirosis, por supuesto, esa quemazón. Pero si no, esa gastritis puede tener curso agudo o curso crónico de años de evolución con gastritis. Este punto es muy importante, jóvenes, porque si ustedes tienen gastritis en la actualidad, hay que hacerse chequear, hay que hacerse ir al médico para que le mande exámenes confirmatorios y tratarlo, y no esperar de aquí a 20 años con gastritis o 10 años con gastritis, utilizando antiácidos, esperar a las consecuencias irreversibles. Por ejemplo, número 4, entonces, a mayor número de Helicobacter, pues mayor formación de úlceras gástricas, por supuesto. Úlcera duodenal o gástrica, ulcus es úlcera. Y si ese Helicobacter es portador del gen CAC-A, entonces mira la consecuencia número 7. ¿Cuál? Metaplasia intestinal y por último grados de neoplasia. O sea, ya cuando consultan después de años de evolución con gastritis, que no se ha confirmado si es infecciosa aún, entonces cuando consultan y le hacen el examen correspondiente, que es una endoscopia para visualizar si hay formación de úlceras, y obtienen una muestra de tejido o biopsia y visualizan en la biopsia que hay grado de neoplasia. Ahí ya no hay nada que hacer, ustedes lo saben. O sea, iniciará quimioterapia, radioterapia, pero el efecto es irreversible, por supuesto. Entonces, conclusión, consultar en etapas tempranas, o sea, para que les confirmen si son portadores o no de Helicobacter, por supuesto. Parto por acá. Va a salir por acá. Entonces, es necesario, por ejemplo, confirmar la presencia de la bacteria. En esta tabla 22.1 les quiero compartir todas las múltiples métodos que permiten confirmar el diagnóstico. Son tantos que se han organizado en métodos de confirmatorios de diagnóstico invasivos, métodos de diagnóstico no invasivos. ¿Listo? Dice acá hay últimas pruebas de investigación, pero ya se hacen en la actualidad y les voy a explicar cada uno de ellos. ¿Por qué se llaman métodos de diagnóstico, confirmatorios de diagnóstico invasivos? Se llaman así porque se requiere el uso de un endoscopio. Una endoscopia es invasiva. Con el fin de obtener ¿qué? Dice aquí estoy haciendo un zoom. Con el fin de obtener ¿qué? Una muestra histológica. Una llamada. Procedimiento llamado ¿qué? Una biopsia. ¿Listo? Entonces, métodos invasivos requieren el uso de un endoscopio, ¿no es cierto? Una cámara que la introducen a través de la boca, por supuesto. 1, para visualizar cómo está la mucosa gástrica. 2, para visualizar si hay formación de úlceras, identificar dónde tiene úlceras o qué tal que no las tenga. 3, el gastroenterólogo visualiza si hay inflamación, la mucosa está eritematosa, por supuesto, si solamente hay inflamación, o si hay úlceras, las visualiza. Y de esa sección de la úlcera toma biopsia, por supuesto. El patólogo, en la biopsia, observa las vacuolizaciones de las células, observa las anormalidades en las células, observa si hay células tumorales o no, o simplemente en la biopsia el patólogo observa el grado de inflamación que presenta en la mucosa gástrica o duodenal. ¿Listo? Observa el patólogo. 3, pero el patólogo también puede confirmar la presencia de Helicobacter en la biopsia, pero el patólogo no es microbiólogo, es patólogo, ¿cierto? Pero existe una forma de cómo a través del tejido de la biopsia, que es para observar, ¿no?, la alteración en el tejido gástrico duodenal, existe la posibilidad de que un segmento de ese tejido de la biopsia, ¿no es cierto?, se le realice la prueba de la ureasa en esa biopsia. Muy sencillo, porque en una plaquita, para compartir por acá, o en un tubito de ensayo, o en una plaquita de estas, miren ustedes, en el centro de esta plaquita hay urea, o en un tubito de ensayo hay urea, y ahí se coloca un pedacito de la biopsia. ¿Listo?
Si ahí se está presente la bacteria en ese pedacito de la biopsia chiquitico, pues hay reacción química. La bacteria va a generar ureasa y hay cambio de color a color fucsia. El cambio del indicador de pH básico, ¿no? Por el amoníaco. Entonces, esta prueba de ureasa comercialmente se llama CLO-test, o si no, prueba de ureasa. Entonces, cuando cambia de color, dice sí, el patólogo dice sí hay presencia de Helicobacter pylori. Por supuesto. Además de todos los cambios que observa en la mucosa gástrica, por supuesto. Observen ustedes acá en esta gráfica. Entonces, objetivo de la endoscopia, ¿cuál es? Según esta gráfica. ¿Cuál es? El tejido estomacal. Visualizar la mucosa gástrica, por supuesto, si hay inflamación, si hay pues habrá eritema, obviamente, ¿no? Si hay úlceras o si hay grados de metaplasia, hasta eso se puede observar y obtener una muestra de tejido, por supuesto. Por aquí hay unas fotos, pero están feitas, ¿cierto? Visualizar si hay presencia de úlceras, por supuesto. Observen ustedes dónde existe la posibilidad de localizaciones más frecuentes de la úlcera, ¿en el antro o en el píloro? Según las flechas. Del Están antro. observando el antro gástrico, por supuesto. También ahí se presenta la posibilidad, existe la posibilidad de que las úlceras se generen o las produzcan en el duodeno también, ¿no? Por supuesto. Esos son los sitios más comunes donde pueden haberse formado ya las úlceras. Entonces, ¿por qué son métodos invasivos? Porque requieren endoscopia, que hay que obtener muestra para biopsia y visualización de la mucosa gástrica, ¿listo? ¿Qué hay que hacerle para confirmar si tiene Helicobacter? La prueba de la ureasa, por supuesto, y la patólogo la hace en el laboratorio de patología. La segunda posibilidad es que esa biopsia vaya para un pedacito o fragmento de esa biopsia, vaya al laboratorio de microbiología para realizarle cultivo microbiológico de la biopsia en agar específico para el Helicobacter, en agar sangre si crece. Pero me olvidé una característica microbiológica importante. Esta bacteria es microaerofílica. ¿Qué significa? No es aerobia, ni anaerobia, ni aerobia facultativa, ni anaerobia facultativa. Es microaerofílica. ¿Qué significa eso? ¿Que sí requiere oxígeno o no? Sí, pero menor Sí. cantidad. No, no es cantidad, es concentración. Menor concentración Ay, del sí, perdón, oxígeno central. atmosférico. ¿Se acuerdan que era el 20% del oxígeno atmosférico? Esa bacteria para poder crecer en un medio de cultivo necesita una incubadora con menor concentración de oxígeno. Con menor concentración de oxígeno en condiciones de microaerofilia, pues, y crece la bacteria. Y crece la bacteria en los agares, colonias, y el microbiólogo la identifica, le hace una tinción de Gram, le hace prueba de ureasa, también el microbiólogo, por supuesto, con que solamente la ureasa está positiva, dice sí es Helicobacter, y observa la tinción de Gram de las colonias del cultivo. ¿Ese cultivo fue de qué? De la biopsia, ¿no es cierto? Y para la biopsia se requirió endoscopio, por supuesto. Les quiero compartir por acá. Quiero compartir sí, aquí está la foto. Les quiero compartir a los doctores Barry Marshall, patólogos, y Robin Warren. ¿Listo? Gastroenterólogos que llevaban años buscando la causa de la gastritis y úlceras y cáncer, obviamente en las biopsias de sus pacientes. Años, pero no encontraban la causa exacta, pues. Decían, ¿será que es un parásito que tienen por ahí metido en la mucosa gástrica, Donald? Y no, buscaban esos cortes histológicos y no identificaban nada. Decían, ¿será que es una bacteria? ¿Será que eso es infeccioso? Y cultivaban esas muestras de biopsias en agares y no crecían nada. Los agares salían limpios, sin colonias. Entonces, cultivaron esas biopsias en caldos de cultivo, ¿se acuerdan? Caldos de cultivo que se enturbian. Bueno, no sé cuál de los dos se le ocurrió y dijo, pues disminuyámosle la concentración de oxígeno, o sea, adaptar un dispositivo para introducir en la incubadora a 37 grados de esos cultivos de esas biopsias y la bacteria creció en condiciones de microfilia. Pero lo que les estoy contando fue de 10 años de investigaciones de cultivos de biopsias. Y que cuando imagínate el día que le salieron colonias sobre todo en caldos de cultivo y en agares, imagínense. Identificaron la bacteria después de 10 años que no era nada que crecía y daban los resultados negativos. Entonces dijeron, es una bacteria la que está en la mucosa gástrica, lo que pasa es que crece a menor concentración de oxígeno.
Entonces, ahora tienen que demostrar que esa bacteria era causante de la enfermedad, de la sintomatología en los pacientes, ¿no? De tantos que ellos analizaron a través de sus biopsias. Como cultivaron las colonias, las pasaron a caldo líquido, que se enturbia. Uno de los dos se tomó el caldo de cultivo, porque tenía que seguir los principios de Robert Koch, que demostró que los microorganismos causan la enfermedad y lo demostró en ratones. ¿Se acuerdan de eso? Pues ahora ellos tienen que demostrar que esta bacteria es la causante de la enfermedad. ¿Cómo? Pues uno de ellos se tomó el cultivo, el caldo de cultivo, y experimentó, como dice el término, en su propia carne, digámoslo así, en su propia mucosa, experimentó la sintomatología de gastritis. Y por eso recibieron el Premio Nobel de Medicina, por el descubrimiento del origen infeccioso de la gastritis. ¿Ok? Lo asociaron, es infeccioso. Recuerden que hay otras causas, ¿no? Por supuesto, de gastritis como tal. Entonces, ¿qué causa? Veamos esta es una infografía. Ya sabemos las características microbiológicas, microaerofílicas, presenta un penacho de flagelos, es gram negativa, tiene membrana externa. ¿Qué causa? Reflujo gastroesofágico, gastritis aguda o crónica, dispepsia, úlcera péptica, adenocarcinoma gástrico y linfoma gástrico tipo MALT. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6 patologías causa Helicobacter pylori. Y en ese mismo orden, ¿no? Digámoslo así, ¿no? En ese mismo orden, reflujo gastroesofágico, gastritis aguda crónica, dispepsia, úlcera péptica, adenocarcinoma, linfoma gástrico. Muchas personas, cuando les diagnostica un adenocarcinoma gástrico, ya están en fase 3, fase 4, de malignidad, digámoslo así, ¿no? Entonces ustedes vayan pensando qué hacer, cómo hay que hacer para prevenir, o sea, de llegar a ese estadio, por supuesto, al finalizar en cuanto a medidas de prevención, porque es que inevitable que nos contagiemos, ¿cierto? Por aquí le damos este otro resumen de esta infografía. La enzima ureasa, que metaboliza la urea en amoníaco y bicarbonato y CO2, por supuesto. Neutralizando el pH estomacal y brindándole medio ideal para sobrevivir. Ejerce un efecto inhibidor sobre las células de delantro que secretan somatostatina, sustancia que inhibe la secreción de gastrina, forma de espiral, tiene flagelos, le favorecen el desplazamiento de la bacteria en la capa de moco, ya lo dijimos, contiene proteínas adhesinas varias, BAF, SAF, etcétera, las cuales tienen receptores en la mucosa gástrica y duodenal y presenta genes de virulencia denominados gen CAC-A y BAC-A, los cuales, uno, alteran la apoptosis. Alteran la apoptosis, ¿qué sería el proceso contrario de apoptosis? ¿Qué sería? Toda célula tiene su ciclo celular programado, obviamente. ¿Qué sería el efecto contrario de la apoptosis? ¿Cuál sería? ¿La qué? Hiperproducción celular. Inmortalización de la La célula. inmortalización, exactamente. Exactamente. Ahorita, al finalizar, vemos el tratamiento, obviamente, ¿no? El esquema de tratamiento con antibióticos. Voy a desplazar por acá. Sigo no he terminado de explicar las pruebas de diagnóstico. Volvámonos aquí. Luego tenemos los métodos no invasivos. No olvides que los métodos de diagnóstico invasivos, endoscopia con el fin de obtener una biopsia, se le hace la prueba de ureasa o si no se le hace un cultivo microbiológico a esa biopsia de ese tejido. Los métodos no invasivos, como su nombre lo dice, pues no necesitan endoscopia, ¿no es cierto? Pero también permiten la confirmación del Helicobacter pylori. Entonces tenemos tres: una prueba serológica, detección de anticuerpos en sangre, obvio no necesita endoscopia, obviamente no. Pero con fines diagnósticos no es tan útil, ¿no es cierto? Porque IgM puede indicar infección activa, pero no te dice cuál. O sea, puedes estar en gastritis, puedes tener dispepsia, puedes tener infección activa en el momento. Y menos IgG. Para diagnóstico no te sirve IgG, porque si todos tenemos Helicobacter, seamos asintomáticos o sintomáticos, ¿cómo va a dar IgG? ¿Positiva o Positivo. negativa? Positiva. O sea que IgG no sirve aquí. A menos que si yo quiera hacer un estudio epidemiológico. Yo quiero saber qué estudiantes de cuarto semestre tienen Helicobacter en el estómago. Les tomo una muestra de sangre y identifico en el suero anticuerpos IgG. A los que les dé positivo es porque ¿qué? A los que le dé anticuerpos IgG positivos es porque ¿qué? Ya tienen ¿qué? Helicobacter. Helicobacter. Con fines epidemiológicos, sí, prueba serológica, pero con fines diagnósticos no es útil. Segunda prueba no invasiva, la prueba del aliento se llama BREA test. Prueba de la urea del aliento. Más sencillo, todavía no tiene ni siquiera que chuzar al paciente y les quiero compartir las imágenes de la prueba del aliento.
Se le da, aquí tenemos unas especificaciones. Se le da de beber al paciente, desde el aliento, se le da a beber líquido o pastillas urea, pues con algún sabor para que no sepa maluco, ¿no? Se le da a beber, ¿listo? Si tiene la bacteria, espera unos cuantos minuticos. Si tiene la bacteria en el estómago, entonces va a haber reacción química de la enzima ureasa sobre la urea que se le está dando a tomar. Y al cabo de unos minutos, no olviden la reacción química, ¿no? De transformación de la enzima ureasa a partir de la urea. Urea, mediante la enzima ureasa, la transforma en amoníaco, bicarbonato y agua. ¿Listo? Y el CO2, que es producto de la reacción, se expulsa ¿en dónde? Pues en el aliento, en la expiración. Entonces, yo les voy a compartir en la siguiente. Se conecta una, bueno, no olvides, se conecta como si fuera una prueba de alcoholemia. Se le dice al paciente que sople a través de un tubo y ese tubo va conectado a un computador. Y ese computador, ese sistema automatizado, detecta los niveles de CO2, ¿ok? Ok, pero normalmente expulsamos CO2 en nuestro aliento, en nuestra expiración, obviamente, expiración. ¿Cómo sabe el equipo automatizado que ese CO2 es producido por la bacteria y no es solamente propio de la persona? Entonces, esa urea que le dan a tomar, la mezcla, la marcan con carbono 13. La urea que le dan a tomar. Aquí está el ejemplo, la gráfica, con carbono 13 o carbono 14. ¿Listo? Si la persona tiene la bacteria en el estómago, entonces hay reacción química, obviamente. Obviamente. Me mueve aquí. Reacción química. Amoníaco más CO2, pero ese CO2 está marcado con carbono ¿qué? Ese CO2 producido por la bacteria, reacción química de la bacteria, está marcado con ¿qué? ¿Con carbono qué? 13. 3. El equipo detecta los niveles de CO2 solitos de la persona al expirar y los niveles de CO2 marcados con carbono 13. Y dice, sí, presente, Helicobacter pylori positivo. ¿Qué te parece? ¿En cuánto tiempo? En 5 minutos. Y le imprimen el resultado y la persona sale con el resultado listo para el médico, ¿verdad? Obviamente, que le va a manejar y le va a tratar. En cambio, analicemos pros y contras. En cambio, una biopsia a la compañera que le hicieron y dijo, ay, no, es que todavía no me han entregado el resultado. ¿Cuánto tiempo tarda el resultado de la biopsia? En serio, ¿cuántos días? ¿Cuántos días te dijeron que tenías que ir por el resultado de la biopsia? Dentro de 15 días. Sí, y eso me parece largo. Después de 15 días venga por el resultado, hay que esperar. En cambio, esta es una prueba rápida, la prueba del aliento. Listo, sigamos viendo en la lista de las pruebas. Ah, miren los equipos. Entonces, aquí en Cali hay varios gastroenterólogos que se compraron el equipo. Claro, vale unos cuantos millones, ¿no? Pero el que quiera hacerse la prueba particular, bueno, no le cubre la APS, pues la prueba del aliento, ¿ok? Pero el que no quiere hacerse endoscopia, entonces va a hacer una prueba del aliento. Y de una le dicen si tiene o no tiene Helicobacter, ¿no? Siguiente prueba no invasiva, por acá arriba las tenemos. Entonces, pruebas no invasivas. Serología, ya dijimos los contras o pros o contras. Prueba del aliento, BREA test, ¿no es cierto? Y siguiente prueba no invasiva, detección de antígeno de Helicobacter en heces. Eso sí le cubre la APS, ¿cómo te parece? Si no le detectan la bacteria ni cultivo, no, detección de antígeno en heces de Helicobacter. Si sale en heces es porque tiene la bacteria ¿dónde? ¿Dónde la tiene? Si la prueba de antígeno en heces sale positiva, es Stool Antigen Test. Sale positiva es porque tiene ¿dónde? Tiene en el estómago, ¿ok? Si tiene Helicobacter. Bueno, cuarta prueba, reacción en cadena polimerasa. Reacción en cadena polimerasa PCR, ¿no es cierto? ¿En qué muestra se va a hacer reacción en cadena polimerasa para identificación de ácido nucleico de Helicobacter? En heces, en jugo gástrico o en la biopsia. Son diferentes muestras para hacerle la prueba PCR y obviamente identifica por ácido nucleico Helicobacter pylori. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende escoger una u otra prueba? Todas lo van a confirmar, definitivamente las invasivas y las no invasivas van a confirmar si tiene Helicobacter o no, ¿no es cierto? Si la causa de su gastritis es infecciosa por Helicobacter o no. ¿Ok? Entonces, yo digo que si así tengamos métodos no invasivos que no requieran endoscopio, yo digo que la biopsia me parece que nunca debe reemplazarse. ¿Por qué? Por otra prueba. ¿Por qué?
¿Qué ventajas tiene la biopsia que no tienen las otras pruebas? Es más ¿Qué específica, ventajas? ¿no? Sí, pero ¿por qué? ¿Por Por las lo que células? como se agarra directamente la lesión como la Porque la úlcera, pues estás biopsia, agarrando el directamente la colonia. patólogo observa ¿qué? Observa Las que, células. claro, el cambios en las células, si solamente hay inflamación, si hay úlcera, o por el contrario, si hay grados de metaplasia. ¿Ves? Que las otras pruebas no lo van a identificar. Las otras pruebas no te van a decir todo eso. Entonces yo digo, no, a mí me parece que nunca se debe quitar o reemplazar la biopsia por otra prueba, pues. ¿Listo? Porque observa los cambios, por supuesto. ¿Listo? Pero, ¿en qué casos serviría la prueba del aliento o antígeno en heces? Cuando el paciente ya reciba tratamiento con antibióticos, necesitamos verificar si el Helicobacter fue erradicado. Dime qué pruebas. Otra endoscopia. ¿Habría que hacer otra endoscopia? ¿O cuál? Para verificar que ya no tiene Helicobacter. ¿Cuál sugieres? No, la del antígeno, ¿no? ¿Sí? La del antígeno en heces. ¿O cuál? ¿O cuál otra opción? Aliento. La prueba del aliento. Y si el Helicobacter fue erradicado con antibióticos y fue juicioso con sus antibióticos, pues le tiene que dar negativo, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, para control y seguimiento, post-tratamiento, pues las otras, obviamente que sí. Pero no hemos dicho todavía lo relevante. Ah, miren cómo da una prueba de antígeno fecal. Les traje una foto aquí. Facilito. Solamente untar las heces en este dispositivo. Como si fuera una prueba de embarazo, pues. Pero aquí es con heces. Heces diluidas. Y entonces aparece una rayita, prueba positiva, una raya o dos rayitas, prueba negativa. Así. ¿Listo? Que un cultivo aquí, colonias de Helicobacter pylori, por supuesto. Entonces, miren una foto de la prueba del aliento. Una vez se le da a tomar, se le da a tomar la urea al paciente, se le dice que se espera unos 2 minutos y que la urea llega al estómago, la bacteria genera la enzima ureasa y se la hace soplar y va conectado al dispositivo, sistematizado, computalizado. Y en cuestión de minutos le detecta el CO2 marcado con carbono 13, producto de la reacción de la bacteria sobre la enzima ureasa. ¿Listo? Datos epidemiológicos, tratamiento. Vamos al tratamiento. Existen varias posibilidades. Y el tratamiento debe ser sinérgico, no solo con un antibiótico, sino mínimo 2 más otros 2 medicamentos. Entonces está inhibidor de bomba de protones, omeprazol, por ejemplo. Protector de mucosa gástrica, sales de bismuto. Miren los antibióticos. Primera opción, doxiciclina, metronidazol. Segunda opción, omeprazol, sales de bismuto, amoxicilina, levofloxacina. ¿Qué creen con la amoxicilina en la actualidad? ¿Qué creen que ha pasado? ¿Qué ¿Cómo se creen que ha pasado? efectiva? ¿Ya, Por la ya hizo qué? resistencia. Ya hizo resistencia al Helicobacter, ya hizo resistencia al amoxicilina hace rato. Listo. Tercera opción, omeprazol, sales de bismuto, tetraciclina, metronidazol. Recuerden que metronidazol es para bacterias anaerobias, ¿no? Pero es que esta es microrofílica. Y se han encontrado efectos del metronidazol sobre esta bacteria también. Pero ves que metronidazol solito no va acompañado con otro antibiótico, una tetraciclina por aquí, dijimos que ya no, amoxicilina no, o doxiciclina por acá arriba, por ejemplo. Pero observen, por favor, la concentración, 500 miligramos de metronidazol. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 a 14 días, eso ya lo decide el médico internista, por supuesto, o el gastroenterólogo, el que lo vaya a manejar, ¿no? Eso es alta concentración, 500 miligramos por 14 días. Es amplio. ¿Por qué necesito omeprazol y sales de bismuto? Porque esos mismos medicamentos le van a dar gastritis, ¿cómo te parece? Entonces necesita omeprazol y sales de bismuto, ¿ok? Em, Dos, no sé si les ha pasado, a sus familiares les ha pasado, que van a consulta médica por gastritis, ¿no es cierto? Y no le mandan de una vez la endoscopia, ¿no? A menos que tenga medicina prepagada, a menos que tenga de una vez le autorizan la endoscopia. ¿Listo? Si no dicen, entonces vamos a iniciar inhibidor de bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, no sé si les ha pasado. Tome por 3 meses. Y si la sintomatología persiste, entonces vuelva. ¿Listo? Imagínense. Si el Helicobacter persiste, obviamente que se deja de tomar el inhibidor de bomba de protones y la sintomatología persiste, por supuesto que sí. Observen los datos EPM, los datos EPM. En cambio, si la gastritis es por otra causa que no es infecciosa, ¿qué va a pasar con un omeprazol, lansoprazol? O sea, bien, le funciona, o sea, ¿listo?
Recuerden que se debe administrar esos antibióticos en conjunto. Una vez se ha confirmado que tiene Helicobacter. Y se debe explicar a la persona que se tiene que tomar los medicamentos el tiempo establecido. Porque donde suspenda los 5 días, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O a los 7 Que días no va a suspenda. matar toda la colonia y Claro, van a va a generar generar, y va a resistencia. generar resistencia. Bien, dos. Sobre todo esos medicamentos metronidazol que va allí. No puede tomar nada de alcohol. Eso sí hay que advertirle a las personas donde se olviden y tomen cerveza. Imagínate, están tomando antibióticos. Le genera un efecto adverso el medicamento y horrible y peor va a dejar de tomar el medicamento. Puede tomar una sola gota de alcohol en esos 14 días, por ejemplo. Decirle que no se va a olvidar que no puede tomar alcohol mientras está recibiendo esos antibióticos. Miren ustedes los datos epidemiológicos, algunos datos epidemiológicos. 50% de la población mundial y un cuarto de la mitad presenta síntomas, el resto de porcentaje asintomático. Depende, ¿de qué depende que sea sintomático o sintomático? ¿De qué depende? ¿Qué depende? Puede ser que se genere una disbiosis. Exacto, bien, también, por supuesto. Esto es lo característico, náuseas, hiperacidez, sentir mucha hambre después de comer, se siente distensión abdominal, eructos, ¿no es cierto? Ardor en el estómago, por supuesto que sí. Eso sí lo sabemos. Pero dos, entonces observen ustedes los datos epidemiológicos a nivel mundial. Por lo tanto, Centroamérica, Suramérica es alto, mientras que esos países que su compañero nos compartió al comienzo, pues es más bajo. ¿Cuál es la explicación? África, altísimo. India, por aquí Indonesia es alto. ¿Por qué? ¿Qué explicación tenemos? Por acá Australia, bajo. ¿Qué explicación tenemos? No puede ir como con la salubridad, como los alimentos, la higiene. Exactamente, bien. Y el manejo de aguas residuales y el manejo de excretas. Por supuesto, en Latinoamérica no somos excelentes en manejo de aguas residuales, ¿no? Y las heces de las personas están ahí al aire libre, pues y se plantan las moscas, ¿ves? Buenas y malas noticias aquí en esta siguiente. Conclusión. ¿Qué causa el Helicobacter pylori a nivel mundial? Buenas noticias, no en todas las personas. Aquí, bueno, gastritis aguda, ¿listo? O crónica, eso sí, 100%, ok, hasta ahí bien. No bien, pero pues no, se puede controlar, ¿no es cierto? O sea, se puede manejar y controlar en la etapa de gastritis, pues. Buenas noticias, el porcentaje de cáncer gástrico no es tan alto. Mira, 1% desarrollarán cáncer gástrico, 5% gastritis atrófica, 10% úlcera gástrico duodenal y menor al 1% linfoma tipo MALT, maligno, linfoma tipo MALT, maligno. Cáncer gástrico, no, pues ven que el porcentaje es bajo de cáncer gástrico, 10% úlceras gástricas o duodenales. Bien, ¿qué sugieren ustedes? Si originalmente va a producir gastritis, ¿cierto? Tratar en esta etapa con el fin de erradicar el Helicobacter para que no siga por años y qué va a pasar por años, qué va a pasar con el paso de los años, úlceras y qué más, y qué Cáncer. más, cáncer. ¿De qué depende que se produzca cáncer o no? ¿Qué es lo que tiene la bacteria en sus genes, en sus islas de patogenicidad? ¿Qué es lo que tiene? El gen GACA, Bien. ¿Qué prueba de las mencionadas permite identificar los genes que tiene la bacteria? La ¿Qué serológica. prueba? No, los genes, la doctora. PCR, La PCR, obviamente. La PCR. Malas noticias. Autorizan a todo el mundo que le hacen endoscopia PCR para el Helicobacter, ¿verdadero o falso? ¿Quién lo sabe? Si ya en su familia les han hecho endoscopia. Está autorizado que a todo el mundo que le hagan endoscopia y biopsia le autorizan PCR, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Falso. No le autorizan a todo el mundo que le hagan PCR. En países desarrollados, obviamente que sí, pero aquí en Latinoamérica no. No está en el protocolo que todo paciente con endoscopia y alteración en la mucosa gástrica, vacuolizaciones, etcétera, le autoricen PCR. ¿Con el fin de qué sería la PCR? ¿Con el fin de qué? PCR de la biopsia, con el fin de ¿qué podemos predecir con ese resultado de PCR? Obviamente la bacteria, obviamente está presente. ¿Y qué más podemos predecir? el factor tumoral que tiene la La bacteria, presencia del gen que GACA. eje acá.
Tiene gastritis la persona en este momento. ¿Cómo se lo confirmaron? Por endoscopia, pero a esa biopsia le hicieron PCR. Ahí sí tiene Helicobacter pylori gen BAC A positivo, gen CAC A positivo. Con mayor razón necesitamos erradicar la bacteria, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Ves? Pero a nadie le autorizan PCR. Se ha hecho a nivel mundial numerosos estudios de PCR en pacientes portadores, pero con fines epidemiológicos investigativos, más no con fines diagnósticos. ¿Qué te parece? ¿Dónde está escuchándome aquí detrás de esta pantalla futuro ministro de Salud que autorice para todo el mundo endoscopio PCR para el Helicobacter? Cambien nuestras leyes, mejoren nuestras leyes, nuestras autorizaciones en nuestro sistema de salud, pues. Entonces, cuando la persona tiene gastritis, no sé si usted es el caso, lo primero es normal, ¿no? Lo que voy a decir, ¿no es cierto? Lo primero que va a buscar agarrar lo que tenga a la mano o en la droguería, un antiácido, ya dijeron ejemplos. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Y mejora la sintomatología o no? Cuando te tomas un, ¿qué dijimos? Gaviscon, que sea. ¿Mejora o no? ¿Disminuye la acidez? ¿Sí o no? Díganme, ¿sí o no? Un poco. Un poco, sí, no, sí. Momentáneamente le quita la acidez. La gente del común, o sea, cualquier persona que tenga una gastritis que no se la soporte, pues toma un antiácido, Milanta o Gaviscon, lo que sea. Miren el meme que les traigo aquí para finalizar, este meme. Pero esa persona no sabe si es portadora de Helicobacter. No sabe si es portadora de Helicobacter, ¿ok? Hasta que le hagan alguna prueba confirmatoria diagnóstica de la bacteria. Si toma un antiácido, miren el título del meme, ¿no? Si toma cualquier antiácido comercial, ¿no? No omeprazol, no estoy diciendo protectores de mucosa gástrica y antiácidos. ¿Qué le va a pasar al Helicobacter? Observen el meme. Si toma antiácido, porque no sabe si tiene Helicobacter, portador de Helicobacter, toma un antiácido. ¿Le favorece o no le favorece al Helicobacter? Favorece tanto su ¿En qué? movimiento como su reproducción. Claro que sí, ¿cómo te parece? Y la gente pues no lo sabe hasta que no le hagan, no vaya al médico y no le manden una prueba diagnóstica, pues, ¿me entendieron? Y cualquier persona va a tomar antiácido, el que tenga el cáncer en la mano, Milanta, ¿ves? Y no sabe que tenga Helicobacter. Momentáneamente va a mejorar la sintomatología, va a disminuir, ¿no? La hiperacidez. Pero si tiene Helicobacter, ¿se va a reproducir más o no? ¿Sí Sí. o no? Claro que sí, se va a reproducir más, muchísimo más. Por supuesto. Medidas de prevención, ¿cuáles, por favor? El otro meme que les quiero compartir. Lo que quiero sentir y lo que siento. Y finalizo aquí. Mira, este lo hizo un estudiante. Mira cómo dibujó Helicobacter. ¿Por qué está orinando en el estómago? ¿Por qué? ¿Qué quiso decir el estudiante que hizo publica este Instagram? ¿Por qué Helicobacter está orinando? ¿Se aumenta el son? Ahí. ¿Qué Por es el lo que amonio que produce, entonces, pues eso está también asociado a la orina, entonces podría ser por eso. no? Bueno, ok, puede ser por eso. Pero el objetivo de simular ahí que la bacteria está liberando ureasa con el fin de qué? ¿Qué papel cumple la ureasa? ¿Destruir la mucosa? No, no estuviste atenta. La ureasa no destruye la mucosa. Es transformar la ureasa, digo, la urea Transformar la en urea amoníaco, en bicarbonato, amoníaco, agua. bicarbonato y agua. Bien, bien. Y entonces el moco se licúa y forma por la mucinasa, ¿no es cierto? Y entonces la ureasa le permite a la bacteria sobrevivir, obviamente. Y acá están los antibióticos, los antibióticos. Y, y los inhibidores de bomba de protones, por supuesto. Por supuesto. Preguntas jóvenes. ¿Medidas de prevención cuáles? ¿O es inevitable? Díganme. Lavarse Medidas las de manos. prevención. Por supuesto, totalmente. No solamente para esta bacteria, ¿no? Para las 25 bacterias que vamos a estudiar en gastroenteritis, por supuesto. Para los tantos virus que ustedes estudiaron que causan gastroenteritis, obviamente. Para los quistes de parásitos y huevos de mintos, que son microscópicos y que los podemos albergar en las manos por malos hábitos higiénicos o consumo de alimentos mal lavados. ¿Sí me entiendes? No solamente para esta bacteria lavada a manos. Espero que se concienticen de aquí en adelante, ya que están estudiando microbiología, y les cambie la mentalidad. No es que uno quiera ser escrupuloso y que yo no, entonces, pero lávense las manos por lo menos, después de haber estudiado tantos bichos que causan infecciones intestinales.
virus, bacterias, parásitos. Entonces, mínimo lavarse las manos como mínimo. ¿Alguna otra medida de prevención, por favor? Analizamos 806. ¿Alguna otra medida de prevención? ¿Alguna otra, jóvenes? No sé si puede ser como evitar compartir alimentos también o... No, pues Inés, no, pues yo creo que nadie va a hacer caso de eso. O sea, todo el mundo le puede regalar un pedacito de probada de comida a alguien más. Ay, mira, este me encanta, este meme, este les este meme. Pero lavado de manos, por supuesto que sí. Las canecas de los papeles higiénicos, ¿con tapa o sin tapa? Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Las canecas de los papeles higiénicos, ¿con tapa o sin tapa? ¿Mm? Pues con tapa. Los que traen las moscas, las canecas de los papeles higiénicos. Un adecuado manejo de excretas, por supuesto, si no tienen servicios higiénicos. Miren este meme y finalizamos. Gracias por invitarnos a la piscina, pero ¿dónde está el Helicobacter? Y el amigo le dice, es microfílica, ¿recuerdas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me movió aquí. Allá. No me deja mover. Ya no me deja mover la imagen allá. ¿Dónde está el Helicobacter? ¿Por qué está debajo de la piscina, debajo metido en la piscina? ¿Por qué? No requiere una concentración tan alta de oxígeno. Claro, claro. Los invitaron a una fiesta, pero el Helicobacter está metido bajo el agua, pues. Estos jóvenes, los que tienen gastritis en este momento, ¿se van a dejar con su gastritis y solo utilizar antiácidos por años? Díganme la verdad. ¿Qué van a hacer? O alguien de su familia que tenga gastritis. ¿Qué van a hacer? Díganme. ¿Cuál? No escuché. Se entrecorta. O alguien de su familia, no sé, que tenga gastritis. O ustedes tienen ya gastritis. ¿Qué hay que hacer? Díganme. Que consultar al médico. Un estudiante bien mandado llegó y dijo, ay, sí, yo fui, profe, yo fui porque yo sí tengo gastritis varios meses. Y fui y me dijeron, toma 3 meses lansoprazol, tantos miligramos. Si la sintomatología persiste, entonces vuelva. Yo le dije, no, dijo, hay que poner cara de que se va a morir prácticamente, porque le autorizan de una vez una endoscopia, o no, de una vez una endoscopia. Sí, a mí me hicieron endoscopia hace 10 años. Ah, bien, última pregunta. Resultado, Helicobacter positivo. Dije, bueno, voy a tomar mis antibióticos, bien juiciosa. ¿Sabes qué error cometí? Nunca hacerme una prueba de control. No, no volví al médico, imagínate, para hacerme una prueba de control. ¿Con el fin de qué? Ver si el antibiótico es efectivo. Claro, pues yo como me sentí mejor y ya mucho mejor, dije, no, o sea, ni fui a control para mirar una prueba que me permita confirmar que tengo Helicobacter. Ok, pasaron años y años, eso fue hace 10 años aproximadamente. Pasaron 5 años, 6 años y otra vez tengo gastritis. Mi pregunta es, ¿me puede volver a dar otra vez gastritis por el Helicobacter? Con la respuesta, Sí. sí, correcto. Yo me quedé pensando y dije, otra vez, ¿será que tengo Helicobacter? Otra vez al médico. Y claro, por mis antecedentes, pero sí, de una vez endoscopia. No me dijeron, no espere 3 meses, no, de una vez endoscopia. Y cuando me salió la endoscopia, Helicobacter negativo. Yo descansé, pero tengo reflujo gastroesofágico y gastritis. Obviamente sale en el resultado de la biopsia. Pero tengo esofagitis, ¿cómo te parece? Pregunto, ¿se puede curar o no se puede curar una esofagitis? Se les dejo en la inquietud. ¿Y qué tratamiento se requiere en eso? Yo como tengo reflujo gastroesofágico, el ácido ya me está desencadenando esofagitis. O sea, entonces, y todo el tiempo de por vida tengo que usar el esterilizador protector de mucosa gástrica por mi reflujo. Pero ahorita la doctora de la Puerta, experta en microbiota, ¿no es cierto? La doctora de la Puerta, que ustedes espero que se hayan unido a su Instagram, dice, no, no manejemos Helicobacter con antibióticos, sino con probióticos. ¿Me escucharon? Con el fin de no manejamos la gastritis con antibióticos por el sino con probióticos, con el fin ¿de qué? Una de las promotoras del tratamiento de Helicobacter con probióticos. Con el fin de ¿y qué tipo de probióticos sugiere la doctora de la Puerta en lugar de antibióticos? Les dejo la inquietud, síganla en Instagram, la eminencia, el microbiota normal.
porque dices que se presenta gastritis por la disbiosis, alguien de sus compañeros mencionó, a nivel gástrico. Cambie la dieta, la alimentación y su microbiota vuelve a la normalidad en el estómago y el Helicobacter disminuye, imagínense, y utilice probióticos como suplemento y no necesitaría antibióticos, imagínense. Bueno, jóvenes, hemos finalizado. Espero que les haya preguntas, jóvenes. Profe, de pronto Sí. para